Mi nombre es Norberto Rojas, originario de aquí de Villalta. Hace algunos años, en el 2000, a mi paciente lo diagnosticaron con púrpura trombocitopénica idiopática causada por contaminación de alto riesgo. Así lo determinó el Hospital Infantil Federico Gómez. De aquí de Villalta fuimos a San Martín Texmelucan y en doctor de similares nos dijo que los moretoncitos, las ampulitas que tenía, era porque ya tenía sangrado severo, y le mandó a hacer un estudio de una biometría hemática completa y resultó con 5,000 plaquetas. Me dijo el médico, dice, este niño hay que transfundirlo de inmediato porque científicamente es una preleucemia. Imagínate nada más que si después le llegan a fallar los glóbulos rojos, y eso sería fatal. Acudimos de inmediato al Hospital General de Tlaxcala y afortunadamente la atención fue inmediata, y de ahí empezamos con transfusiones. Y lo que dice Chabelita es cierto, cuesta mucho conseguir un donador de sangre, porque resulta que las personas de aquí, cuando no tienen problemas de riñón, tienen otro tipo de enfermedades que a veces desconocemos. De ahí lo trasladamos al Hospital Infantil Federico Gómez, donde me dijeron la púrpura trombocitopénica que de su paciente presenta, la está padeciendo las personas que viven a la ribera del Atoyac. Hicimos estudios toxicológicos y salió plomo y arsénico arriba de los parámetros permisibles, previo a un estudio que hicimos aquí en el río Atoyac. Estas aguas tan contaminadas y envenenadas llevaban ya plomo y arsénico arriba de los parámetros permisibles. Fueron 2 aspiraciones de médula ósea que se le practicaron a mi paciente y tuvimos que modificar el tratamiento previo a los estudios que llevamos de acá. Yo les digo a las autoridades que tomen cartas en el asunto, y este llamado se lo hago al presidente López Obrador, que voltee al Atoyac de Tlaxcala, porque esto es lo que nunca tocan, pero sí tocan las puertas para pedir el voto, y todos, tanto presidentes y diputados y senadores, pero se olvidan del problema de salud. Para ser breve, tardamos 15 años yendo y viniendo a México, se nos agotaban los recursos económicos. También su servidor y mi familiar y mi esposa tuvimos que acudir a un albergue temporal en el San Judas Tadeo, donde nos brindaron toda la atención. Desde aquí se lo agradezco igual, y desafortunadamente algunos compañeros de mi muchacho fallecieron, pero mi lucha fue incansable, que hoy les digo, tenemos que poner un alto a este problema, pero tenemos que ser pueblos, gobierno e industrias. No buscamos una pelea, queremos una solución, porque no venimos a pelear ni a buscar conflictos. Nada más queremos que se nos dé solución al problema de la Atoyac. Muchas gracias. Y las historias se repiten y se repiten, y podríamos pasarnos aquí todo el día y toda la noche y semanas y escuchando los mismos testimonios que se viven en carne propia y que la comunidad está viviendo. Esta forma es una forma de violencia tan cruda como otro tipo de violencia, pero es lenta y es a cuentagotas. Estos testimonios que hoy narran quienes viven aquí en la comunidad es para demostrar esta injusticia que se vive. Les digo, hoy si ustedes están con los cubrebocas, tal vez logran percibir el aroma, pero esto no es nada. Imagínenselo 30 veces más. Imaginen este río incendiado por la descarga y por un derrame de Pemex, y más arriba, personas que murieron quemadas por ese desatento de las industrias. Imaginen a la gente salir corriendo porque Oxiquímica, una empresa que está sentada en el corredor industrial Quetzalcóatl, el que está aquí enfrente, tuvo un derrame de acrilato de etilo, y el gobierno simplemente no tiene protocolos
para que la comunidad salga, o la misma empresa protocolos de contención para ese tipo de accidentes y la comunidad saliendo corriendo. Imaginen la gente que ha muerto y estos testimonios que hoy de manera valiente Chave, Mayra, Norberto, que han convertido ese dolor y ese sufrimiento en dar su palabra, su testimonio y su acción para decir ya basta, para visibilizar que es la industria la que nos está matando y para visibilizar que es un gobierno que es cómplice de las industrias para seguir operando en esta impunidad. Como ya lo dijo también Ale, se han hecho varias denuncias, se ha documentado técnica y científicamente en el Foro de la Tarde. Los investigadores e investigadoras que han estudiado esto desde el 2003 a la fecha podrán dar mayor cuenta de ello. Y sin embargo tenemos a un Estado también que va poniendo el derecho a modo de tal forma que las industrias operen en la impunidad. Yo le pido al doctor Rodrigo Gutiérrez, el doctor Rodrigo Gutiérrez es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y él de manera general y breve hasta donde sea posible nos dirá un poco cómo ha sido esta acción del debilitamiento jurídico que permite que esta impunidad se dé de manera tan fuerte y tan grotesca. Gracias, Rodrigo. Gracias, Ale. Bueno, muy buenas tardes a todas y todas. Bueno, como ustedes saben, y sobre todo como los pueblos experimentan, el derecho en general puede y suele ser una herramienta de dominación social útil para sectores privilegiados, quienes tendencialmente la utilizan para defender sus intereses y paralelamente cristalizar formas de exclusión y explotación. En los países del sur global, como lo es México, el derecho cumple esta función de una forma muy acentuada debido a la poca autonomía que suele tener el campo jurídico o el discurso jurídico respecto del sistema político. En países como el nuestro, compartiendo esto con otros países de América Latina, la creación y aplicación de normas jurídicas en muchas ocasiones obedece menos a las necesidades técnicas de regulación social o de protección frente al poder que a las necesidades políticas de legitimación institucional. Y esto a lo que me estoy refiriendo se volvió muy evidente en nuestro país a partir de la década de los 90, en un proceso que se puede caracterizar como de constitucionalización para la acumulación, que comienza en el gobierno de Miguel de la Madrid, pero que se instala con toda claridad en el gobierno de Salinas de Gortari. Y en estos gobiernos y todos los siguientes, los subsecuentes que forman parte de esa negra historia del neoliberalismo en México, se emprendieron un conjunto de reformas jurídicas e institucionales diseñadas, es profeso, para impulsar la apertura de los mercados, para impulsar la desregulación y el desmontaje de las instituciones de redistribución económica, de apoyo a pueblos campesinos, a pueblos indígenas y trabajadores. Una reforma emblemática que es discutida en todo el mundo es la reforma al artículo 27 constitucional, que fue diseñada estratégicamente para abrir los mercados de las tierras en nuestro país. Pero a esa reforma la acompaña la creación de la ley de minas, la ley de inversión extranjera, la firma de tratados de libre comercio y de tratados de protección de la inversión. México es uno de los países que más tratados de inversión ha firmado a escala global. Y por supuesto, en esa misma época, en ese mismo periodo, diría en ese mismo año, 1992, la creación de la Ley de Aguas Nacionales. La creación de la Ley de Aguas Nacionales forma parte de este paquete de normas del proyecto neoliberal, cuyo objetivo es abrir los mercados de los bienes comunes antes en manos de la población. Se trata de la creación de un conjunto de leyes, también por ejemplo como la de bioseguridad, la de semillas, entre otras. Más adelante, en el gobierno de Peña Nieto, las reformas estructurales en materia energética para poder poner en manos de las transnacionales el petróleo, la energía. Y
Todo esto se produce en un marco en el que las élites dominantes, en colusión con poderes públicos, crean un contexto jurídico e institucional propicio para el despojo, para la privatización y para la mercantilización de todos esos bienes esenciales para las personas: tierra, territorio, agua, biodiversidad, recursos energéticos, comunicaciones, alimentos, transporte, educación, etc. Todos esos proyectos de reapropiación territorial y explotación masiva requieren de respaldos militares y policíacos. Y es por eso también que se produce en ese marco, hacia el final del neoliberalismo, la discusión sobre una ley de seguridad interior con el objetivo de respaldar a esos proyectos de despojo que están siendo permanentemente impugnados por los pueblos. Todo este apoyo económico, financiero, político, militar, de desregulación y privatización logró avanzar a pasos muy acelerados, mientras, de forma contraria, las instituciones de protección de derechos lo han hecho muy lentamente, incluso con retrocesos. Retrocesos en acceso a la información, un sistema de procuración y administración de justicia con muy poca autonomía que continúa funcionando en el tema de protección de derechos bajo una lógica de simulación. Esta palabra de simulación no la estoy utilizando aquí de una forma retórica, la utilizó Naciones Unidas en un informe presentado hace unos 6 años, en donde el concepto de simulación jurídica fue utilizado para caracterizar el funcionamiento del sistema de protección de derechos en México. Y no solo Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del general Gallardo, ha utilizado el concepto de desviación de poder para indicar el uso desviado, ilegal e ilegítimo del sistema de justicia. Y los ejemplos los podemos juntar por decenas o por centenas. Cientos de procesos iniciados para perseguir y criminalizar a cualquier persona o colectivo que se organice. En este país, prácticamente todo esfuerzo organizativo que hoy surja para la defensa de ríos durante toda esa década, pero esto sigue latiendo en nuestro país. Es verdad que el cambio de gobierno parece haber abierto algunas ventanas de oportunidad, pero siguen habiendo procesos represivos. Ríos, tierras, semillas son amenazados, hostigados, perseguidos. Muchos de sus integrantes son encarcelados, incluso asesinados. Mazahua, Zapotillo, pueblos tlapanecos, Parota, Copala. En todos hay líderes que han sido perseguidos, encarcelados. Recientemente Samir Flores en Huesca, ¿no? Un compañero que se oponía a un proyecto irracional como es llevar un gasoducto por atrás del volcán Popocatépetl, que hoy está muy activo. Bueno, la consecuencia grave de todo eso es el fortalecimiento de los poderes privados, que hoy son los que están imponiendo, siguen imponiendo, a pesar del cambio de gobierno, siguen imponiendo sus decisiones frente a gobiernos de izquierda, de derecha, y frente a gobiernos municipales, estatales, federales, que son capturados y que son débiles. Al retirar al Estado de sus funciones esenciales de protección, redistribución, rectoría económica, han sido las transnacionales e incluso el narcotráfico quienes están ocupando esos espacios. Y en este contexto, el derecho, y el derecho constitucional en particular, como instrumento de cohesión social, sigue sin poder asumir su valor social e impersonal y continúa operando bajo un formulismo legalista útil para legitimar las decisiones de los grupos del poder. Los poderes legislativos, que son capturados por poderosos lobbies de las transnacionales, siguen aprobando nuevas leyes o reformas ya existentes. El ámbito judicial, cuya autonomía continúa fuertemente cuestionada, sigue siendo un intrincado laberinto que solo es posible sortear si se cuentan con recursos económicos necesarios para sobrellevar juicios interminables, plagados de tecnicismos, de irregularidades, de corrupción y, en el mejor de los casos, de sentencias que no se pueden, o de recomendaciones de las comisiones de derechos humanos que no se pueden llevar a cabo y que no transforman la realidad.